puertas abiertas a los planes del enemigo. Ante la presión del paso del tiempo, el patriarca Abraham abrió una puerta que trajo división a su hogar al dormir con la sierva de Sara, Agar. Esto le llevó a enfrentar consecuencias permanentes, como la de tener un hijo fuera del matrimonio, al que tuvo más adelante que despedir de su casa. Fue luego de esta mala decisión, narrada en el capítulo 16 de Génesis, cuando Dios estableció la circuncisión como señal del pacto con Abraham y su descendencia en el capítulo 17. En mi experiencia, al intensificarse mi ansiedad durante la espera por una respuesta de Dios, y al abandonar el altar de oración como arma infalible y garantía de victorias, puertas espirituales empezaron a abrirse. Empecé a evadir mi realidad y a procurar mi gozo en otras fuentes. Diversas personas de oración, con dones de revelación, me abordaron diciendo que sentían inquietud debido a sueños que tenían donde me veían pasar por pruebas difíciles. Yo reconocía mi necesidad de volver a invocar a Dios, pero me sentía muy agotada y en el fondo decepcionada. No me daba cuenta de lo lejos que había ido. Pero todo esto ocurría en mi interior, mientras tanto desarrollábamos como familia nuestros compromisos ministeriales, hasta que un día lo que tanto temía llegó, como dijo Job 3:25. La mañana del 11 de abril de 2017 Millas hijo Abraham, de 7 años, corrió de nuestra casa mientras realizábamos unas reparaciones en la entrada de la misma, y en cuestión de unos 5 minutos se alejó tanto que ya no pudimos encontrarlo. No podía haber ido tan lejos. No había otra explicación sino que alguien lo ocultó en una casa, o que lo trasladaron en un vehículo fuera de nuestra área. Buscamos todo el día. El resto de la semana decenas de personas nos ayudaron a buscar, cuidaron de nuestra familia y nos sostuvieron en oración. Dios bendiga a su pueblo que inundó nuestras vidas con amor cuando más lo necesitamos. 3 años después aún buscamos. Nadie pudo hacer nada. La policía no halló rastro alguno, nada ha funcionado. Recuerdo que al día siguiente de su desaparición escuché la voz de Dios decirme, voy a ministrar a las personas que van a estar yendo a tu casa. Lloré tanto. Supe que la espera no sería tan breve. Unas semanas después tuve un sueño. No sé cómo usted acostumbra a escuchar la voz de Dios, pero en mi caso, además de la Biblia y la dirección que normalmente recibimos en oración, recibo revelaciones claras de Dios en sueños que luego veo cumplidos. En este sueño me vi junto a alguien sobrevolando 7 niveles en una montaña, luego algo como un volcán explotó y descendió un ángel pequeño que venía para ayudarme con el caso de mi hijo. 7 niveles, no podía creer que esto duraría 7 meses, ni pensar en 7 años. En fin, el proceso que parecía no poder complicarse más, lo hizo. Nos falta un hijo en casa. Un hijo especial, totalmente dependiente. Los que son padres entenderán. Un hijo que Dios nos dio. Un hijo que Dios había dicho que sería usado por él para glorificarse. Los días que siguieron a la desaparición de Abraham son un recuerdo que prefiero no evocar. Lo que sé es que desperté de mi letargo. En el dolor de su ausencia tuve que restaurar mi altar, reencontrarme con el bálsamo de su palabra y abrazar al Espíritu Santo como lo que es, mi consolador, amigo, refugio, maestro, ayudador era mi única opción. Juan 14:16. El suelo se convirtió en mi comodidad. La presencia de Dios me dio el reposo para que mis sentidos se mantuvieran en su lugar, para que no perdiera la cordura. En medio de todo encontré lo que la Biblia describe como fe. La fe que te permite gozarte en las tribulaciones, Santiago 1:2-3. La fe que te permite ver lo que no es ahora, pero sabes que sí es, Romanos 4:17. En el dolor conocí un nuevo pacto, reencontré mi propósito y decidí consagrarme definitivamente. Durante las noches de incertidumbre descubrí al Dios que sana el corazón, quien pagó el precio para que yo tenga paz, Isaías 53:5. En medio de un llanto asfixiante que cada vez se hacía más llevadero, descubrí que la presencia de Dios es lo único sin lo que no puedo vivir. Tener paz, gozo y reposo en medio de la desaparición de un hijo es algo difícil de explicar. Muchos no entendían la paz en nuestra familia, pero el secreto era y siempre será la presencia de Dios. Volviendo a la historia bíblica, la circuncisión no es un castigo, es una señal necesaria del pacto, que nos recuerda quiénes somos y lo que vendrá.
La circuncisión es ese momento de dolor que nos separa de una vez y para siempre para cumplir lo que Dios ha dicho de nosotros. Cada creyente atraviesa luchas y circunstancias en las que necesita recordar que ha sido consagrado para Dios. Satanás combatirá para que lo olvidemos. Se hace necesaria en ocasiones una marca más visible que nos ayude a comprometernos. Espero que el planteamiento que hago esté bien expresado. En la Biblia encontramos evidencia de que los hombres y mujeres con los que Dios tenía grandes proyectos, en esa misma medida necesitaron asumir compromiso y estar dispuestos a desprenderse de lo que llamaríamos una vida normal. Todos atravesaron circunstancias difíciles en las que se determinó cuán decididos estaban a dar su todo para recibir el todo de Dios para ellos. Sus corazones fueron circuncidados al permitir que Dios, en su soberanía, permitiera pérdidas valiosas, cambios drásticos, traiciones, necesidades de todo tipo. Todo esto sin abandonar su fe, por el contrario, su fe fue incrementada, reforzada y afilada, y hoy nos sirve de referencia en las adversidades que podamos encontrar en nuestra propia historia. Para mencionar algunos ejemplos, recordemos que Daniel 1, experimentó el ser desprendido a corta edad de su familia, llevado en cautiverio y sometido a rigurosos entrenamientos en la corte real de Babilonia. Pese a todo esto, durante décadas estuvo para levantar el nombre de Dios en aquella nación pagana, donde sirvió de consejero y profeta a reyes, intercedió por su pueblo, y recibió visiones que hasta hoy ayudan a comprender el acontecer profético. Esther 2, 7, padeció la muerte de sus padres en su niñez, creció como hija adoptiva de su primo Mardoqueo, y fue arrancada de su hogar para, compitiendo con cientos de jovencitas, ser expuesta al escrutinio del rey, sin garantía de que sería elegida como reina. Pero Dios la colocó en el reino y desde allí fue usada para librar a toda la nación de Israel de ser destruida por sus enemigos. Otro ejemplo es David, 1 Samuel 18, 6, quien padeció años de persecución y desasosiego por parte del rey Saúl, todo porque había sido señalado por Dios para establecer un reino especial en Israel, del cual descendería el mismo Mesías. Moisés, Éxodo 2, 5 a 6, también fue perseguido desde su nacimiento. Para evitarle la muerte, su madre se vio en la necesidad de dejarlo en aguas del Nilo, donde fue encontrado y adoptado por la hija del faraón. Creció como príncipe egipcio y de adulto salió como fugitivo de en medio de la única familia que reconocía, renunciando a su estatus en el palacio. Luego de su encuentro con Dios, todo esto resultó en la liberación de Israel del yugo egipcio. Además, el trato de Dios con Moisés nos otorgó toda la historia antigua de la humanidad en sus escritos, y nos dejó un legado insustituible para el pueblo de Israel y para los creyentes de todos los tiempos. En resumen, todos los que fueron señalados por Dios para grandes propósitos fueron circuncidados en el dolor. Sus corazones requirieron un corte que les marcara un antes y un después, y su fidelidad, pese a las vicisitudes, les otorgó un lugar especial en la historia. De igual modo, quienes estemos dispuestos a ser circuncidados, lograremos enfrentar con éxito otros padecimientos por la causa de Cristo, y en la misma medida recibiremos grandes asignaciones en el reino. Porque Dios sabe que puede confiar en lo que ya ha depositado en nosotros. En cuanto a la desaparición de nuestro niño, aún buscamos. Esperamos dar con alguna pista que nos lleve hasta nuestro amado Abraham. Pero nuestra relación con Dios no depende de ello. Sabemos que sus propósitos se han de cumplir y confiamos en su dominio de toda circunstancia. Siempre pienso en que el mismo Dios que dio respuesta a los grandes hombres y mujeres que hemos mencionado tendrá respuesta a nuestra situación cuando fuere tiempo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Isaías 53 horas y 10 minutos 12. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Efesios 4:12-13. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Job 3:25. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:2-3. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. Romanos 4:17. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel 1:8. Y había, Mardoqueo, criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Esther 2:7. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo, a David dieron 10.000, y a mí 1.000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. 1 Samuel 18:8-9. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase, y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Éxodo 2:5-6.